pero también hay que decir, Miguel Ángel, que ya está lo que está, que hay cosas que ya no se resuelven con la prevención porque ya están instaladas. Bueno, hoy nos amanecemos, Miguel Ángel, con esta información de ayer a hoy sobre el Chapo Guzmán, pues el super Chapo Guzmán, más peligroso que Al Capone, este personaje identificado en la historia como el gángster más grande de la historia, que parece un amateur, nos dicen en Chicago, comparados con el Chapo Guzmán. En esta otra parte de la historia, Miguel Ángel Osorio, ¿cuál es la radiografía que tiene el gobierno de la República y ahora en este caso la Secretaría de Gobernación, a quien se le dan atribuciones adicionales, solamente adicionales a las que ha tenido en los últimos años? Como sabemos, ahora tiene otras responsabilidades que lo acercan al tema en cuestión. ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen? Tenemos al Chapo Guzmán como el enemigo público número 1 en Chicago, y pregunto qué significa el Chapo Guzmán para el gobierno de México. Ok, primero, yo te di una muy importante primera parte, porque una y otra vez escucho, y ahí mismo con ustedes cuando haces tu mesa y cuando platicas, comentas al respecto, ¿cuál es la nueva estrategia? Te doy una parte nueva, que es la prevención. Ya es muy nueva. Poner al individuo en el centro de la atención. De eso estamos hablando, ¿no? De la nueva estrategia del gobierno y frente a lo que hemos vivido. Ahora, la segunda, Carmen. Encontramos que en lo que se está viviendo en este momento de dificultad, habría que darle su atención. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué sucedía? Nos reunían, yo era gobernador del estado de Hidalgo, nos reunían 2 veces al año en la Comisión Nacional de Seguridad, y nos decían, así están las cosas, estas son las estadísticas. Se tomaban acuerdos a nivel nacional, como si los casos de Yucatán fueran igual que los de Baja California, y entonces esta es la política a seguir. Y aquí están los gobernadores que cumplen y los que no cumplen, los controles de confianza, terminan la reunión, y entonces era los que cumplían, los que no cumplían, los que estaban haciendo algo, pero no se veía el origen tampoco, ni las causas del por qué, incluso la falta de cumplimiento. ¿Qué estamos haciendo? Esto es pasar de la mera retórica a la actuación. Se ha estado hablando mucho de coordinación. Cuando te reúnes tú con los gobernadores, como lo hemos hecho, resulta que no hay coordinación. Te lo digo como ex gobernador. No hay coordinación. ¿Perdón? No hay coordinación. No había real coordinación. Y esta parte de la confianza, Carmen, de poder respaldar los esfuerzos que se hacen, donde siempre se ha dicho está el mayor problema, que es en los municipios y en los estados. Y entonces la federación tiene que respaldar y no acusar. Tiene sí que señalar y transparentar los datos, pero tiene que ayudar a los gobernadores y tiene que ayudar a los presidentes municipales para resolver este problema. ¿Qué se mandó como nueva estrategia? Primero, la regionalización. 5 regiones que tengan entre estados problemas similares. La zona centro, para pues hablarles fundamentalmente a todos los de el Distrito Federal y toda la zona metropolitana, los estados que están alrededor, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, y que aquí sí tiene que ver hasta Guerrero. Esta es una de las zonas. Bueno, en esta zona, ¿qué hacer para poder definir políticas públicas en materia de seguridad para que una persona no pueda cometer un delito y se vaya al otro estado, para que se le pueda detener en la carretera, para que se tengan las cámaras necesarias para detectar al individuo cuando comete un delito y poderle dar seguimiento en los otros estados? Se hace una regionalización, primer cambio de estrategia. Segundo, la eficaz y real coordinación. Me he reunido con todos ellos y lo hemos hecho el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el Procurador General de la República y del CISEN y tu servidor, directamente con los gobernadores. Y hemos establecido, ahí sí, bueno, cuál es la característica de cada una de estas entidades y qué se va a hacer al respecto. ¿Cómo vamos a sacar el problema de robo de vehículos, el robo a casa habitación, el problema de secuestros, de extorsión, en lo particular para cada estado? Esas son las estrategias que estamos haciendo en corto y que una vez al mes nos vamos a reunir ahí en la región con los gobernadores, una vez al mes, escúchese bien, Carmen, allá en cada región, para ver cómo estamos avanzando y qué necesitamos hacer. Sé que ha sido muy criticado que ha sido muy criticada su declaración. Aquí mismo hemos comentado y hasta jugueteado con ella de que en 2 días nos daría un informe acerca de los escándalos de los casinos.
Y bueno, un poco la broma era cuántas horas tiene un día del secretario de Gobernación, porque han pasado más de 2 días, desde luego. Es complejo, lo entendemos, pero ahora que tengo oportunidad de conversar directamente con usted, le pregunto, de que hizo aquella declaración en medio de un conjunto de declaraciones muy fuertes, de acusaciones muy fuertes públicas, en particular de la señora Talía Vázquez Alatorre, que ha señalado y dicho, ayer mismo volvió al tema, que hay una suerte, que había una suerte de red de corrupción desde la propia Secretaría de Gobernación que hoy usted ocupa, de gente vinculada en su momento a la Secretaría de Gobernación, exfuncionarios que se hicieron casineros, exfuncionarios que, según el dicho de esta persona abogada que estuvo casada con Peña Neder, uno de los funcionarios de Gobernación, que fue coordinador de asesores del subsecretario Abraham González, bueno, en este momento de la conversación, Miguel Ángel, entre usted y yo, ¿qué podría decirle a nuestro auditorio en la República Mexicana? ¿Cuál es la información de la cual se dispone en este momento? ¿Qué tanto sí, qué tanto no, de lo que públicamente se ha dicho, pues con niveles de escándalo, para decirlo claro, Miguel Ángel? Carmen, primero decirte que yo lo dije 2 días y me tengo a ¿No poder dijo 2 días o lo entendimos mal? ¿Cuánto no, dijo? sí, y aceptarlo, por supuesto, si en una grabación pudiera estar. Yo dije que nos dieran Unos unos días, días, no 2 días. sí, sí, Ah, no, pues podemos oír la grabación. nunca, y si así se entendió, lo lamento, pero de verdad que nunca, sería una irresponsabilidad, y si lo dije lo aceptaría, pero Bueno, voy a ahí buscar, estará la ¿qué le grabación. parece si Sí me busco la parece importante grabación? decirlo Venga. porque, no pensaba yo que en 2 días pudiera resolverse. Dije que me dieran 2 días y que se dará la información. En eso estoy, voy a dar la información completa, la voy a transparentar. Mira, déjame decirte, en estas reuniones regionales, y por eso sí hace diferencia, Carmen, cuando llego a un estado y el gobernador me dice, oiga, no nos pueden hacer el favor de darnos la información respecto a que si estos casinos tienen autorización o no. O sea, los propios gobernadores no la tienen y me he ido comprometiendo y se las he dado en la mesa. Estos sí y estos no, y estos pueden cancelarse, pueden lograr un procedimiento legal porque están al margen de la ley. Pero todavía, y esto es mi compromiso, darlo completo, el que se pueda decir exactamente que sí, ya tenemos la información de cuántos son el número de autorizaciones que se tienen. ¿Nos puede dar el dato? Quiero darlo completo, Carmen, y me dan a entender, porque no quiero darlo en partecitas y no quiero que de este comentario que te haga surjan más preguntas que no te voy a poder responder, porque voy a entregar un padrón de cuáles son los que tienen autorización, dónde están, bien registrado estado por estado, cuántas son las concesiones, porque recordarás que de cada concesión se les autorizaron un número importante de apertura de establecimientos. Entonces, sí sé cuántas concesiones, sí sé cuántos establecimientos, estoy ubicando cada establecimiento en los estados y también estoy detectando los que, pues, muy posiblemente no tengan ni siquiera el permiso correspondiente. Y, por supuesto, que debemos a conocer este tema particular que detonó el asunto de los casinos, en qué estado está, en qué circunstancias se encuentra, y darle transparencia. Ayer mismo se instaló y se instrumentó de parte de la Cámara de Diputados una comisión que acompañará o que pedirá la información. Estamos abiertos, lo vamos a hacer, nos interesa mucho. El presidente me da las indicaciones de llegar hasta el último, informarlo, y mira, la ley, si no me equivoco, viene de 1947, se le han hecho algunas muy pequeñas modificaciones de juegos y sorteos. Creo que es importante, me pidió el presidente que se pudiera trabajar en el tema. Creo que es muy, muy importante, y habrá ¿En qué algunas parte, cosas Miguel que se Ángel? anunciarán Sí. por instrucción del presidente y que el propio presidente anunciará seguramente o nos dará la instrucción de hacerlo respecto a este tema. A ver, si entendí bien, Miguel Ángel, estábamos hablando de que van a hacer un anuncio sobre modificar algo respecto a la operación de casinos y casas de juego. No, lo que te estoy diciendo, sí, por supuesto, pero te estoy diciendo que desde 1947, si no me equivoco en la fecha, está una ley que habla de juegos y sorteos, y bueno, entonces, pues entenderás de inicio que el México de 1947 no es igual al de 2003. No, pero lo que hubo, Miguel Ángel, el sexenio pasado fue, bueno, no, incluso en el sexenio de Vicente Fox, un reglamento que para efectos prácticos es casi superior a la ley. Es correcto, que está un asunto que se resolvió en parte la Suprema Corte de Justicia el miércoles, la suspensión o no, mientras se determina legalmente sus circunstancias. De los tragamonedas, pero sí, Bueno, de los tragamonedas. entonces,
Sí, se está viendo en partecitas. Bueno, si tenemos una reglamentación o una ley de 1947, o una reglamentación, como tú dices, que pareciera que está por encima, bueno, tenemos que meter hasta desde eso el orden en este tema. Bueno, se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no quisiera despedirme sin un tema que ya no está en las planas, ya no es un tema de discusión ni de agenda pública de primera plana, digámoslo así, pero que está, digamos, como un tema no resuelto y que creo que es importante no olvidarlo por su significado, por su alcance y sobre todo porque no quedó claro qué pasó. Miguel Ángel, cuando se da la fecha del 1 de diciembre, cuando se da el momento del tránsito de gobierno, cuando se da la transferencia de los poderes, bueno, sucede algo que acaba siendo muy delicado y muy importante para la vida política mexicana. Los desmanes y desastres que ocurrieron en el corredor de Reforma y la Alameda, el vandalismo que ocurrió, lo sucedido en San Lázaro, el conjunto de situaciones a las que le hemos denominado el 1 de diciembre. Bueno, quedaron muchas preguntas abiertas y creo que ni siquiera las tengo que formular porque sabemos, Miguel Ángel, precisamente de lo que estamos hablando. En este momento de la historia, viernes 15 de febrero, habiendo pasado ya todo este tiempo, habiendo incluso ya el asunto sido rebasado en términos informativos y noticiosos, ¿qué me puede decir el secretario de Gobernación de qué fue lo que sucedió, de quién estuvo detrás de ciertas cosas, de si quedó claro a partir de las investigaciones si hubo o no infiltración en las marchas de los jóvenes del 132, este movimiento universitario y estudiantil que desde esa fecha y hasta ahora pues ha perdido un poco de presencia o bastante presencia pública y algunos piensan que incluso lo sucedido tenía como propósito tal cosa? Lo digo todo así a grandes brochazos, Miguel Ángel, porque me importa mucho saber cuál es la versión del gobierno sobre lo sucedido. ¿Cuál es la respuesta del gobierno respecto a lo que habrán investigado ya de lo sucedido? Y lo principal, si hubo ahí o no alguna acción inducida para provocar el desaliento, por decirlo suavecito, de la participación ciudadana, muy particularmente de los jóvenes mexicanos. Bueno, por partes, primero recordarás que yo llevaba menos de 2 horas de estar al frente de la Secretaría de Gobernación, de un responsable que a la fecha por cuestiones legales no ha podido ser ratificado, apenas es culpa nuestra, después de la modificación de ley, apenas se está mandando el nombramiento de Manuel Mondragón, del doctor, como comisionado de la Policía Federal, pero sin embargo ya lo teníamos en nuestras manos, o sea, ya llevábamos horas en el que la instrucción fue la de contención, no la de confrontación, y creo que la mayoría de las imágenes lo pueden hacer ver. Rechazo, Carmen, para ser muy claro desde el principio, que se haya dado alguna instrucción, que se ha manejado mucho, que han querido incluso generar la responsabilidad hacia tu servidor de infiltración, como lo acabas de comentar. Lo rechazo categóricamente. No fue ni la idea, ni siquiera lo pensamos, ni en ocurrencia el poder hacer este tipo de acción. Te lo dejo muy claro, Carmen. Sé de los... nosotros tuvimos ciertas instalaciones en el cuidado, pero fueron varios momentos. Una, cuando se da una confrontación con los maestros, cuando los maestros quieren entrar junto con estos otros grupos. Ni siquiera yo quisiera ponerlos en la denominación del 132, porque no los vimos como 132. Y entonces, cuando se da la primera confrontación, los maestros lo que hacen es replegarse. Los que venían, me parece que de Oaxaca o de Michoacán, se repliegan. Y entonces se salen de este problema, de este momento, y entonces se queda otro grupo. Se da la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, y entonces parece que esto pareciera la orden de entonces hacer otro tipo de acciones. Y entonces en gran comunicación con la autoridad local, pues empezamos a ver primero que se acercan a Palacio Nacional, que de ahí caminan y se cometa todo esto que ya tú has dado cuenta en la Alameda, y entonces nosotros en apoyo total, porque ya estaba fuera de las instalaciones que nosotros como Policía Federal se estaban cuidando, y entonces todo se queda en el foro común, y la investigación, los 55 detenidos, y los que luego se quedaron, y bueno, ya sabes lo que pasó en la Asamblea
se modificó la ley, salieron bajo fianza, sigue el proceso, pero pues nosotros hemos estado puestos para cualquier tipo de información que se nos pida, los señalamientos que se utilizaron balas de goma, lo que se tenga. La instrucción fue ir desarmados. Si hay información al respecto y hay que seguir alguna acción ilegal de algún cuerpo de seguridad, la propia policía que está en el mando federal, lo habremos de hacer sin ninguna otra objetivo que no se entra en el ámbito de la verdad, de la legalidad. Y te insisto, Carmen, no hubo instrucción más que de contener, no se autorizó ningún arma y tampoco de balas de goma. Entonces, pues la investigación no debe de parar. Debemos saber quiénes son estas personas, que al final no sabemos si son las de las imágenes que se detuvieron, que causaron serios daños al patrimonio del Distrito Federal. No se sabe, al final, sé que está en la investigación de la área del Distrito Federal respecto a los que participaron o no, pero nosotros estamos coadyuvando en todo lo que nos ha pedido el Distrito Federal. La instrucción era de contención, sin embargo pasó lo que pasó. Todavía no saben, Miguel Ángel Osorio Chong, si, por ejemplo, se usaron balas de goma. Hay gente herida y hay afirmaciones de que se usaron balas de goma. ¿Todavía no tienen claridad respecto a qué sí sucedió y qué no sucedió? Mira, las dos personas que todavía están en un estado grave, sí. La determinación legal no nos ha arrojado que se haya ocupado, incluso con el que perdió un ojo, pues que pudieron ser parte de lo que se ocupó. Yo no quiero entrar en hipótesis, porque de verdad estoy muy pegado a lo que sea la verdad y entonces hacer lo que nos corresponda. No quiero echar culpas, pero simplemente pues no ha habido nada que señale que había armas que se utilizaron en este tipo de instrumentos, y que, insisto, si hay el señalamiento, nosotros haremos lo que nos corresponde. No lo tenemos en este momento. Tuviste incluso, lo vieron pues muchos mexicanos, cómo aventaron un vehículo a la Policía Federal, estaban atrás de toda la protección que se puso para contener. Sin embargo, pues yo no quiero desechar ninguna investigación. Si hubiera algo, hay que ir hasta sus últimas consecuencias. Estamos en el ámbito del Foro Común, la autoridad federal está coadyuvando. Dejando este ensueño a sus respectivos, repaso lo que queda para mí. Las vías de desarrollo no cruzan por aquí, la única lucha es por sobrevivir. Te educan a que viva resistiendo, y a cada día te quitan algo más.